Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin David Arevalo y hoy les voy a hablar de la audiencia preparatoria que se encuentra regulada entre los artículos 355 al artículo 365 de la Ley 906 de 2004. Pues bien, empecemos. Ok, esta audiencia la dirige el juez de conocimiento como etapa de planeación y asentamiento del juicio oral, para que se proceda de forma justa, expedita y ordenada, ya que se debe utilizar para la planeación del mismo. También permite que el juez y las partes lleguen a acuerdos acerca de aspectos preliminares, tales como el orden en que se van a presentar las respectivas pruebas, la identificación de los hechos y aspectos no controvertidos, como por ejemplo estipulaciones probatorias, idoneidad de algún perito o la capacidad de algún testigo en otros casos. También sirve para que se presenten solicitudes de exclusión de pruebas, bien sea porque se catalogan como ilegales o ilícitas o por cualquier otro motivo, entre otras cosas. Ahora, ¿qué se garantiza dentro de esta audiencia? Pues bien, lo primero que se garantiza es que al juicio oral solo entre la prueba que es legal y la que es lícita. En segundo lugar, que las partes no recibirán sorpresas sobre las pruebas que han de ser valoradas dentro del juicio oral. Y por último, evitar dilaciones, bien sea porque el acusado o se allana cargos o se realizaron preacuerdos respecto de este caso. Ahora, ¿quién participa en esta audiencia? Pues bien, diremos que de manera obligatoria participa el juez, la fiscalía y el defensor. De manera facultativa participa el acusado, la víctima y el Ministerio Público. ¿Cuándo se debe llevar a cabo esta audiencia? Pues bien, esta audiencia se debe llevar a cabo entre los 15 y los 30 días después de la audiencia de formulación de imputación. Ahora pasaremos al desarrollo de la audiencia. El desarrollo de la audiencia se encuentra regulado o consagrado en el artículo 356 de la Ley 906 de 2004. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es ventilar problemas y deficiencias acerca del procedimiento continuado de descubrimiento. ¿Y por qué digo continuado? Porque este proceso se viene realizando por parte de la Fiscalía a partir de la audiencia de lectura de acusación. La sanción inmediata por no haber cumplido con el descubrimiento de todo elemento de cargo es su rechazo como prueba en el juicio, salvo que se acredite que su descubrimiento se omitió por causas no imputables a la parte que ofrece el medio probatorio. En segundo lugar, lo que se hace es descubrir los elementos materiales probatorios en poder de la defensa. El juez, pues, debe velar para que la defensa no guarde ni oculte algún elemento material de prueba que pretenda hacer valer en el juicio. Esto para que el fiscal tenga oportunidad de estudiar cualquier elemento e investigar su procedencia y su carácter. Lo tercero que se hace es enunciar las pruebas de la fiscalía y de la defensa para el juicio. Este procedimiento permite al juez estimar el tiempo necesario para el juicio y, en atención a esto, indagar acerca de los testigos y los estimados de tiempo de cada parte. Para eso es importante que exista algún tipo de constancia acerca de lo dicho, siendo probable que, según la complejidad del entorno probatorio, el juez quiera levantar un acta registrando lo mismo para que sirva de guía en el juicio oral. Lo cuarto que se hace es que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias, en cuyo caso el acuerdo debe presentarse en audiencia de juicio oral, ser introducido durante el debate probatorio y solicitada su admisibilidad ante el juez. Pero, ¿qué es una estipulación probatoria? Pues bien, una estipulación probatoria se entiende que son los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados ya alguno o algunos de los hechos o circunstancias que se pretenden hacer valer. En cuarto lugar, lo que se hace es oír al acusado en eventual aceptación de cargos, en cuyo caso la sentencia será reducida hasta en la tercera parte de la pena a imponer. En este caso, el juez debe inquirir al acusado y a la defensa y al fiscal para cerciorarse de que la aceptación es producto de la propia voluntad del acusado, con pleno conocimiento de las consecuencias. Todo esto debe quedar grabado para tener constancia en acta de lo que ha sucedido, bien sea para efectos de la transparencia como para dejar constancia contra cualquier impugnación posterior con base de pronto en un fraude, en una coacción o en la falta de pronto de conocimiento que pretenda hacer
valer o alegar la persona que se allana cargos, que en este caso es el procesado. Ahora, si el acusado no se allana cargos, pues se sigue con el trámite ordinario de la audiencia y del proceso penal. Ahora, ¿qué pasa con la exclusión o el rechazo de las pruebas? Bueno, esta audiencia proporciona a las partes la oportunidad de anticipar las oposiciones a la práctica de las pruebas y garantizar que el juicio se realice con la prueba válidamente admitida para su práctica. La no exclusión de un medio de prueba no significa la valoración positiva del juez para adjudicar un hecho o una circunstancia, ya que su práctica de incorporación y su valoración se da dentro del juicio oral. Esta decisión de rechazo o de exclusión permite a las partes ajustar su estrategia y su teoría del caso de conformidad con la realidad de la prueba que se practicará. Ahora, ¿qué pruebas se rechazan o se excluyen? Pues bien, se rechazan las pruebas que son ilícitas, bien sea porque se violan derechos humanos o derechos fundamentales, las ilegales porque se viola algún precepto legal o alguna norma procedimental. También las conducentes, pues ¿qué son las conducentes? Las pruebas que son inconducentes. Pero ¿qué son las pruebas conducentes? Las pruebas conducentes son las que ostentan la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción esté autorizado en el procedimiento. También se rechazan o se admiten las pruebas que son impertinentes. ¿Pero qué es una prueba impertinente? La prueba impertinente es cuando la prueba pertinente, es cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento. También se rechazan las pruebas que no son racionales. ¿Pero qué es una prueba racional? Una prueba será racional cuando es realizable dentro de los parámetros de la razón. Y por último, las pruebas que son inútiles. ¿Pero qué es una prueba útil? Pues diremos que una prueba es útil cuando reporta algún beneficio por oposición a lo superfluo o innecesario. ¿Qué se hace cuando se rechaza o se admite una prueba? Pues bien, se interponen recursos. ¿Pero qué recursos? Entonces diremos que contra la decisión del juez de inadmitir un medio de conocimiento, porque los recursos solo proceden contra las pruebas que son inadmitidas, o las pruebas, proceden los recursos de reposición y el de apelación, y estos se consideran en efecto suspensivo. Ahora, hablaremos pues de la prueba anticipada. La prueba anticipada representa una oportunidad excepcional de incorporación de pruebas previamente pues al juicio oral. ¿Cuándo se presenta? Pues cuando existen circunstancias o motivos fundados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en primer lugar, que sobrevendrá de pronto la muerte de algún testigo. En segundo lugar, por ejemplo, su ausencia prolongada o difícilmente evitable. Y en últimas, pues que se presente una incapacidad o que exista alguna amenaza similar. Las solicitudes de prueba anticipada se presentan durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia del juicio oral. Y de ser admitida la prueba anticipada, el juez de control de garantías deberá citar a las partes, como si fuera un juicio, aplicando las mismas reglas de prueba y del juicio. Ahora, en el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada al momento que se dé comienzo al juicio oral no se haya cumplido o ésta haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral. Esto conforme al parágrafo 3º del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal. ¿Esto con qué se hace? Pues con el fin de que la contraparte a la que es afectada con esta prueba anticipada tenga la posibilidad de interrogar a quien rinde testimonio y así garantizar la igualdad de armas y que no sea sorprendido en el juicio. Ahora hablaremos de la decisión. Finalmente, pues el juez concede la palabra al acusado que manifiesta si acepta los cargos formulados en la acusación. En caso de ser positivo y que el acusado acepte los cargos, el juez verificará que se trata de una declaración libre, consciente, con conocimiento del caso, debidamente ilustrada y asesorada sobre los derechos y las consecuencias que representa aceptar los cargos. Y si es así, procederá a dictar sentencia reduciendo en una tercera parte, hasta una tercera parte, la pena que se impondrá. Ahora, si no hubo aceptación de los cargos, se procederá primero
a decretar las pruebas solicitadas y admitidas por el juez. Segundo, a aceptar las estipulaciones hechas por las partes para ser introducidas al juicio. Tercero, determinar el orden en que se presentará la prueba de la fiscalía y luego la de la defensa. Y por último, fijar la fecha y la hora y el lugar para el juicio de la audiencia del juicio oral, que se deberá realizar dentro de los 30 días siguientes pues, a la sentencia de la audiencia preparatoria. Ahora hablaremos de algunos datos adicionales. El primer dato adicional es que en el artículo 361 está explícitamente prohibido que en ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. También hablaremos de la suspensión de la audiencia. El artículo 363 nos plantea unas causales o unos casos en los que se puede suspender la audiencia. Entonces nos dice este artículo que la audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse, primero, porque en el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas, la audiencia se suspenderá hasta que el superior jerárquico profiera su decisión. Y lo otro es que por circunstancias de fuerza mayor o en caso fortuito debidamente acreditadas, siempre que no pueda remediarse sin suspender la audiencia. Por último, el artículo 364 nos habla de la reanudación de la audiencia. Pues bien, si se suspendió, pues habrá que reanudarse. Entonces nos dice que el juez señalará el día, la hora y la sala para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del artículo anterior, esto es el 363. Y también nos hace una aclaración de que dentro de la audiencia de preparatoria, el juez podrá decretar recesos máximo por 2 horas, cuando sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia. Con esto hemos finalizado lo que respecta a la explicación de la audiencia preparatoria. Muchas gracias.